Uy, a contar historias en general, no desde que tengo memoria, desde que, o sea, de hecho esos primeros recuerdos que uno suele tener de pequeño, que son así muy borrosos, muy cortados, estoy contando historias de una forma u otra, o escribiendo, o dibujando, como te comentaba. Y sí, pues digamos que en mi caso no es como ese, digamos, cineasta cliché que puede decir, no, yo estoy grabando desde los 5 años, desde los 10 años. Yo vine a, pues, digamos, a entrarme en el cine, lo que es específicamente el cine, aproximadamente a mis 18 años, 19 años, que no es una edad tan temprana, pero lo bueno de eso es que fue muy consciente, es decir, no fue casualidad, no es porque mis papás, mi familia esté en la industria, nadie de mi familia está en la industria del cine, pero fue muy consciente porque lo que yo te decía ahorita, digamos que esa necesidad por contar historias yo la buscaba llevar a otro nivel. Y pues personalmente creo que ni la pintura, ni el dibujo, ni la literatura propiamente me podían llevar a ese nivel que quería como lo hacía el cine. Entonces opté por hacerlo, empecé, digamos, a adiestrar en toda esta ciencia de lo que es la cinematografía. Y pues nada, hoy llegamos a, pues, a lo que estamos con los proyectos que estamos llevando a cabo y con los estudios. De hecho, yo ya, pues podría decir que ya llegué perdón, a la escuela, a la universidad, con conocimientos, porque yo ingresé a mis 23 años a la universidad y pues esto, lo que te digo, esto del cine fue aproximadamente a los 18 años, entonces ya fui adentrándome con proyectos personales, con cortometrajes, documentales y también participé en dos películas en el departamento de producción y ya cuando llegué a la universidad, ya llegaba con ciertos conocimientos, entonces en lo que me ayudó fue a pulirlos y sobre todo a entender lo que era la industria desde dentro con personas que ya sabían. Entonces eso me ayudó también en la productora, porque yo tengo una productora, entonces sí, fue más por ese lado. Sí, bueno, también es un poco, un poco, digamos, contradictorio en los sentidos usuales, porque, digamos, en la industria creativa se habla mucho del bloqueo creativo, que es básicamente, pues, que a los, bueno, ya sea escritor, cineasta, se les dificulta mucho tener ideas, es como ese miedo al papel en blanco. A mí, por alguna razón, me pasa un poco lo contrario, es que yo tengo muchísimas ideas por contar. Yo hasta ahora no he tenido un momento, esa experiencia de que no sepa qué contar, entonces, digamos que me fluyen. Ya hay la dificultad es elegirlas, porque no precisamente por tener muchas significa que todas sean buenas. Entonces ya pasa por un proceso de escribir y pedir feedback, es decir, mostrarle a conocidos, a profesionales en la medida de lo posible, qué les parece y ver qué tan viable es económicamente y tan potencialmente bueno puede llegar a ser. Entonces, en el caso de Tempura, en lo que yo te comentaba hace un momento, que pues es muy personal porque pues mi papá era chef, es chef, bueno, ejercía como chef. Entonces siempre lo veía cocinar. Era como muy normal que los fines de semana me llevara al restaurante donde él trabajaba, que se llamaba Los Tizones, o bueno, en las salidas del colegio alguna vez también me llevó. Y entonces para mí, digamos que verlo cocinar se volvía casi que meditativo cuando era pequeño. Entonces se volvió muy personal y pasó, la gastronomía en ese sentido pasó de ser, digamos que simplemente una simple, digamos, o sea, simplemente ver a mi papá cocinar, pasó de ser eso a algo ya más personal, que formó parte de mi infancia. Entonces creo que inconscientemente eso se reflejó en Tempura, nunca lo pensé así, pero ahorita que lo analizo creo que es un reflejo tal vez de la fraternidad por mi familia y por lo que siento por mis papás. Bueno, no, yo, de hecho, Tempura iba a ser o sea, el proyecto como tal iba a ser algo totalmente ajeno porque yo lo veía muy complicado, o sea, no es tampoco que abunden muchas personas asiáticas acá en Colombia y en Bogotá, las hay, lógicamente, pero pues no era muy fácil y sobre todo que además fuera actor y que además tuviera capacidades de cocina, o sea, tenían que ser muchas coincidencias en una sola. Entonces, pues nada, pues digamos como que me animé, lo intenté, me puse en contacto con personas asiáticas a través de redes sociales que residieran en Bogotá, obviamente, y pues ahí fue cuando llegué a Takahashi, que es un actorzazo, y que, bueno, cumplía, o sea, el checklist, todos los vistos buenos, porque, o sea, además de ser buen actor, hablar japonés, sabía cocinar, que eso era lo importante también. Entonces, sí, a través de ahí pues empezamos a hablar sobre el proyecto, hicimos algunos ensayos, hasta que llegó el día del rodaje y pues nada, y pues ya digamos que se ha forjado una buena amistad entre nosotros.
que nosotros estamos como Cheo Cocina, porque pues literalmente, pues yo también subo muchos videos a donde yo hago muchas preparaciones japonesas. Entonces, pues él mira eso por redes sociales y me contacta. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba trabajando en ese entonces y llego por la noche. Cuando llego por la noche, miro un mensaje y entonces, pues, él llega y me cuenta y me dice como, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan. Mira, yo estoy estudiando esto, quiero hacer esto contigo, no sé si, pues, si podríamos hablarlo. Pues yo, como estaba trabajando, yo hablo con mi supervisor, le cuento, y me dijo, no, genial, dígame qué día y para cuándo. Entonces yo dije como, bueno, pues es para tal día, voy a encontrarme, eh, voy a hacer unas grabaciones, porque yo antes también, yo antes había grabado para RCN y para otras productoras. Entonces, pues, em, ahí es donde yo le dije, no, genial, cuéntame qué necesitas, cuéntame qué es lo que buscas y claro, con mucho gusto. Y entonces ahí fue cuando nos dimos a la tarea de ya como de yo pedir el permiso, el día, de vernos, de él hablarme todo lo que él quería y me puse a la tarea de que pues yo veo mucho cine, pero pues, o sea, mucho de ese cine entre chino, coreano y pues obviamente él, sí, como ese cine japonés. Entonces, él me manda el libreto y me acordé de una película japonesa de un actor japonés. Trato de imitar lo que yo vi y esa película se llama Ichi the Killer. Creo que la satisfacción de uno como cineasta es que bueno, más que se aprecie, que se pueda ver, que se pueda divulgar lo que uno hace. Entonces, basado en eso, pero lo que te decía ahorita, que yo no lo planteé así, o sea, yo lo hacía para la escuela, pero pues siempre trato de mantener una excelencia en lo que hago independientemente del trabajo. Entonces se proyectó allá, naturalmente todos los proyectos se tenían que mostrar en el teatro, en el salón de la escuela, de la universidad. Y tenían tres jurados y la crítica de los jurados fue muy buena. Me indicaron que, pues, digamos que el proyecto tenía más nivel del que se esperaba, que ya era un proyecto profesional, o sea, no era algo estudiantil, sino algo ya profesional. Entonces, basado en eso, como que a mí, me animé a divulgarlo y lo puso a participar principalmente en un festival internacional que es fomentado, financiado por el Lead of Global Network, que es una empresa internacional y se hace en Londres. Pues realmente lo hice pues por no dejar, porque no sabía cuál iba a ser el resultado. Y para mi sorpresa pasó, quedó entre los seleccionados y se proyectó en Londres. Y pues ya con esa acogida, con más confianza, lo publiqué acá en distintos festivales nacionales y uno de esos fue Fotocultura en Fusagasugá, al cual asistí, que fue el proyecto que comentaba Taka. Y ganó, es un festival interuniversitario de proyectos universitarios y ganó. Entonces, sí, digamos que todos esos reconocimientos a uno le dan cierta confianza para los siguientes proyectos, para no solo para rodarlos en grandes, sino también para darlos a conocer. Mira, en Instagram me pueden encontrar como Mister con dos S, raya al piso Dasai con Z, Mister Dasai. Y en YouTube, mi productora está como Dasai Films. Ahí subo tanto pues los proyectos en sí, como el material detrás de cámaras, como algunas fotos particulares, publicaciones que no se muestran en otras redes y en otros lados. Ahí las pueden encontrar, sí.
Digamos que en Colombia, pues yo siento que siempre ha sido, digamos, un esfuerzo muy personal. Es decir, creo que se le tiende a dar más prioridad a otras cosas que al arte y a los incentivos que deberían tener los, bueno, los cineastas y lo que tú decías, todos los realizadores audiovisuales y el arte en general. Entonces, digamos que, pues en ningún país es fácil, pero creo que acá tiene un plus la dificultad, lamentablemente. Entonces, pues es un poco complicado. Por ejemplo, en el caso mío, que actualmente pues estoy trabajando en un proyecto más grande, recaudar fondos, tener cierta financiación, ciertos apoyos fiscales. Reitero, no es que sea imposible, o no es que no se puedan, o no existan. Los hay, pero son muy difíciles de acceder. Y el problema en la industria es que, ya, sobre todo acá en Colombia, es que el 99% de las personas compiten por la misma parte del pastel. O sea, es una porción muy pequeña de ayuda y por esa porción pequeña compiten todas las personas. Entonces, imagínate, o sea, es como que solo unos pocos se benefician y los demás pues es muy difícil, o sea, les toca con las uñas y demás. Entonces, pues digamos que, sin embargo, creo que el panorama es muy bueno en el sentido del talento y la capacidad. Hay personas muy talentosas en todos los rubros y creo que si digamos, se apoyaran más esos talentos, se podría llegar más lejos en el país en general. Al público y a usted los incentivaría a que siguieran las redes porque actualmente estoy trabajando en un proyecto muy interesante no muy ajeno a Tempura, que se rodará esperanzadamente en Japón. Y ahí voy a estar subiendo todo el material. Es un proyecto grande, es un proyecto fuerte. Y sí, en todas las redes pueden encontrar todo lo que vaya a subir sobre sobre el proyecto.